adeudado homenaje a Miguel Ángel Abella. Porque por estas horas, hace 40 años, Abella estaba velando lo que iba a ser, era la vigilia de un momento histórico. La Argentina recuperaba la democracia, la ciudad recuperaba la democracia. Y un joven de 39 años, hoy tendría 79, estaría próximo a sus propias 4 décadas, tenía la ilusión de hacer de Río Cuarto una ciudad mejor. Y vaya si lo hizo, porque hoy no hay ni militante del radicalismo, ni correligionario, pero ni tampoco militante del peronismo, compañero, que no lo reconozca a Abella como el gran intendente y hacedor que fue. Dueño de una personalidad expansiva, carismática como poca, que a muchos lo ha llevado a decir que era el más peronista de todos los radicales de la ciudad. Este homenaje que vamos a hacerle a 40 años de la democracia a Miguel Ángel Abella rompe con el esquema, siempre es un protagonista que se sienta. Hoy el protagonista va a hablar a través de su hijo más chico, Miguel Ángel Abella, que está con nosotros. No sé si a esta altura de la vida le joda que le digan Miguelito. No. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por venir. No, de nada, gracias a vos por invitarme. ¿Te has transformado en el vocero de la familia cuando se habla de tu papá? Y un poco sí, a pesar de que no me gusta tanto. ¿No te gusta tampoco como la mamá? Por eso públicamente le quiero pedir a los dueños de la radio que a Ivana un aumento de sueldo. Así, porque... Es la segunda vez que me pone el aire. La segunda vez. Sí, la otra vez te habían pedido un audio para Daniel García, ¿no? Dani Savi. La tercera vez. La tercera vez. El año pasado una nota me hiciste. El año pasado te hice una nota, sí, exactamente. Bueno, y es porque tenemos la mejor productora del mundo y sus alrededores. Sin duda. Bueno, no quiero empezar sin referenciar en lo personal, ¿qué significa para vos? Recién me decías, vos no habías nacido, vos naciste en el 85, o sea que... Soy del 85. Sos del 85. ¿Tenés algún recuerdo de tu papá intendente o eras muy chico? Sí, tengo recuerdos, sí. ¿Y qué recuerdo tenés? Y principalmente sobre todo los actos grandes que hacían en la municipalidad, me llevaban a mí, me subían al palco y eso me acuerdo. ¿Tenés la imagen? Sí. ¿Y a tu viejo cómo lo veías? Una persona muy, muy bondadosa, un apasionado de la política, una persona muy, muy creyente, pero muy, muy generosa con los que menos tenían. Uh-huh. ¿Y eso te ha quedado como un legado muy fuerte? Digo, porque andar por Río Cuarto y por otros lugares, recién te contaba una anécdota que me ocurrió en Santa Fe, y llevando el apellido Abella debe ser un motivo de mucho orgullo. A cada rato alguien te cuenta algo de tu papá. Sí, muchas anécdotas, sobre todo si la gente personalmente te lo cuenta cuando lo vas a visitar. Casualmente Pablo Callejón me hizo una nota. Sí, por los 40 años de democracia, sí. Sí, tuvimos campaña ahora en las pasadas internas de la Unión Cívica Radical, sí. Y bueno, visitando los barrios, la gente te cuenta las anécdotas con mi papá, que realmente a mucha gente le transformó la vida. La vida, sí. ¿Qué te pasa cuando ocurre eso? Sí, me emociona mucho. ¿Sí? Sobre todo ver a la otra persona emocionarse hasta las lágrimas, a uno lo conmueve. Y ese es el legado más importante. Bueno, hay muchísimo para recorrer de la historia de tu viejo. Lo vamos a hacer con gente que lo conoció y con vos charlando. Se trata de eso. Yo tengo un recuerdo entrañable porque cada vez que lo ibas a entrevistar al Chicharra y entraba al despacho de la municipalidad, te recibía como un relator de una pelea de boxeo. En este rincón, decía. Sí. Ese era un ejercicio habitual, ¿no? Sí. El oriundo de Huinca Renancó y en este otro rincón el intendente de Río Cuarto. Bueno, vamos a empezar escuchando a Ramón Moyano, amigo de la infancia de Abella, para empezar a contar la historia del Chicharra, y que hoy vive en Costa Rica. Desde Costa Rica nos mandó, bueno, no un audio, sino la historia de su relación con el Chicharra.
Con el Chichi, como le decíamos afectuosamente, me unió a mí desde la infancia una gran amistad. Vivíamos enfrente, en la calle Avenida Italia, y al 1300, y éramos tres inseparables. Miguel Ángel, Miguelito Wellner, que siempre fue Miguelito para nosotros, que vivía en la misma cuadra, y yo. Y bueno, así transcurrió nuestra niñez. Pero debo de decir de que con Miguel Ángel a mí me unió una amistad que se transformó con el correr de los años en lo que yo me siento orgulloso que él dijera siempre cuando me presentaba algún conocido nuevo y que decía: este es el negro Moyano, mi hermano que la vida me regaló. Yo siempre estuve muy reconfortado y muy seguro, como si fuese mi segundo hogar, la casa de Miguel Ángel. Desde su padre, don Miguel, pasando por doña Mela, su mamá, y sus hermanas, Beatriz la mayor, Camucha y luego Susana, siempre me brindaron a mí el afecto de no un amigo, sino como si fuese un hermano del chicharro. Cuando Miguel Ángel se enamoró de Mónica Abella y se casó, yo fui su testigo de boda. Y cuando nació mi hija mayor, Marilupe, él fue el padrino. Entonces nos unían una serie de circunstancias que hacían más fuerte nuestra amistad, la cual transcurrió bastante bien siempre, a pesar de que muchas veces discutíamos y nos acalorábamos, y nuestras mujeres, María Zulma y Mónica, nos aguantaban nuestras diatribas y arreglar el mundo, pero siempre nos despedíamos con un abrazo. En esa época que tendríamos nosotros entre 7 y 8 años, era costumbre de la gente fumar mucho, y nosotros, por supuesto, queríamos ser partícipes de esa costumbre. Entonces, como éramos niños, no podíamos ir a comprar cigarrillos. Pero nos íbamos al mercado con Miguel Ángel y Miguelito, y íbamos a las partes de las verdulerías en el mercado, que quedaba a 3 cuadras de casa. Donde está ahora el viejo mercado, ese era el mercado central. Entonces, aprovechábamos cuando no nos veían y le quitábamos a los choclos, porque era la temporada de que los choclos, le quitábamos una especie de barbecho que tenían y elegíamos el que era más oscuro, porque era el que significaba que estaba más maduro el barbecho, y lo guardábamos y después lo llevábamos, lo picábamos y comprábamos, eso sí podíamos, papel de tabaco, porque en aquellos tiempos mucha gente, por lo caro de los cigarrillos, hacía sus armados, compraban el tabaco y el papel y lo armaban, y nosotros hacíamos lo mismo, pero con el choclo, ¿no? Con la barba de choclo. Les digo de que eso era asqueroso. No me olvido de la grandeza del corazón que Miguel Ángel tenía. No era un político común, amaba la política, amaba su profesión de político, de buen político, y era un hombre carismático, porque se preocupaba por la gente. No se consigue el carisma así nomás. Y él era un virtuoso en el carisma y era un virtuoso en su honradez. Y yo la verdad lo extraño mucho. Por eso todos los 8 de octubre y los 13 de mayo, yo aquí en Costa Rica levanto mi copa y brindo por él. Muchas gracias.
El 8 de octubre es el día del cumpleaños, ¿no? Sí. El Chicharra. Hubiera cumplido 79 años, ¿no? Sí. Desde el 44. El 44, el 15 de mayo, el día que falleció. ¿Qué significó para vos la pérdida de tu papá? Es un dolor muy grande, pero igual transitó una enfermedad muy complicada. Complicadísima, sí. Complicadísima. Con lo cual tuvo un año casi sin poder caminar y muy deteriorado. Sí, aparte degenerativa, ¿no? Sí. Muy, así que, muy atroz, porque además estaba muy consciente de su condición, ¿no? Sí, transitó toda la enfermedad con plena lucidez, pero bueno, obviamente en los últimos tiempos se empezó a perder un poco y bueno, por eso cuando fallece también uno sintió un poco una sensación de alivio y de paz. Estaba sufriendo, sí. Estaba sufriendo mucho. Decíamos ya del carisma de tu viejo. Hay políticos que impostan la naturaleza de cómo son. Tu viejo era así. Sí, eso. Así se nace. Así se nace. Sí. Y la gente se da cuenta. Bueno, la productora no solo logró el mérito de que vos vinieras y hablaras más de una oportunidad, sino que la hizo hablar a tu hermana, que también es una misión imposible. Esa es una misión imposible. Vamos a escuchar a Mercedes. Mi papá era una persona muy carismática, como nunca vi en mi vida. Para hacer 2 cuadras con él demorábamos de reloj 2 horas, literalmente. Él saludaba a todo el mundo, conocía sus nombres, sus historias, bajaban del auto para saludarlo a él. Era una persona que donde iba era bien recibido, todo el mundo lo quería. Recuerdo las tardecitas en mi casa, cuando pasaba el camión recolector de residuos, que le gritaban, vamos Chicharra, lo aplaudían. Y claro, la gente que no vivía en mi casa nos miraba y decía, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y nosotros lo vivimos con tanta naturalidad, porque hoy me doy cuenta que eso no es usual. Y hoy le doy el sentido que significa. Él era así. Era una persona que lograba movilizar a la gente con una naturalidad. Me acuerdo, tengo una anécdota que no me lo voy a borrar nunca. Estábamos en Mar del Plata, un lugar que él amaba. Cuando podíamos ir, íbamos a Mar del Plata y le gustaba ir con su familia, iba con sus primos, sus tíos. Éramos un montón. Y bueno, yo estaba de novia hace 5 años, ya nos casábamos, y yo, en cómplice con otros familiares, le pregunto, ya sabiendo la respuesta, por supuesto, que era un no, sí, pa, vos no me dejarías antes de casarnos irnos de viaje. Queríamos planear con unos amigos irnos de viaje. Bueno, ¿para qué? Se paró con ese vozarrón y empezó a gritar, se quieren llevar a mi bebé sin firmar los papeles. Y le hablaba a la gente que estaba en la playa, y la gente, eso lograba él, la gente que no lo conocía, se paraba, lo aplaudía, decía de ninguna manera, y lo acompañaban en lo que... Era algo que yo en un momento miraba la playa, era toda la gente aplaudiéndolo, movilizados con la situación. Y no, una cosa increíble, que solamente él generaba eso. Era una persona muy perfeccionista, muy detallista. Él no firmaba un papel sin leerlo, releerlo muchas veces. A nosotros, por ejemplo, cuando rendíamos un examen, nos hacía parar al frente de él, con voz fuerte, y nos hacía dar el oral las veces que hiciera falta. Y de nuevo nos decía, de nuevo, repetilo de nuevo, y repetilo de nuevo, hasta que no nos salga perfecto, no nos dejaba en paz. Así era él. Así era mi viejo, una persona muy cariñosa, que hasta sus últimos días me sentaba en su falda y me decía mi princesita, o me cantaba alguna canción con su guitarra. Él adoraba a su familia, a sus nietos, era conciliador. Bueno, podría estar todo el día hablando de él. Tengo muchísimas anécdotas. Una persona honesta, austera, un señor de la ética y de la palabra. Y bueno, y aprovecho este momento para agradecerles a ustedes, porque no está muerto quien nos recuerda. Así que aprovecho de agradecerles a ustedes de corazón y a la gente, porque la gente, no hay un día que no me hablen bien de él, y eso me llena el corazón y de orgullo. Así que bueno, agradecerles de nuevo, y ojalá haya muchas personas como él que puedan sacar este hermoso país adelante. Muchas gracias de nuevo.
Qué lindo lo que dice Mercedes. Qué lindo, ¿no? Sabiendo que habla poco Mercedes también, ¿no? Pero qué anécdota deliciosa de la playa, como un pastor arengando, buscando solidaridad. Gritaba ríos de tinta, gritaba caería el gancho. Qué hermoso episodio. Tu viejo era una cosa, esto de la honestidad, ¿no? Miguel Abella fue, además de... recorrió todas los cargos como autoridad partidaria, fue secretario, como autoridad del partido. Después fue intendente, pero después también fue senador provincial, fue diputado nacional. En un interregnio que no tenía cargo público lo nombraron director del Banco Social. Director del Banco Social, creo que estuvo 2 meses. Bueno, cuando mi hermano cuenta la anécdota esa de que leía los escritos 5 o 6 veces. Sí. Era muy cuidadoso con lo que firmaba. Él se va del Banco Social por eso, porque empieza a ver que la cosa no andaba bien y... La cosa no andaba bien, no, era un antro de corrupción, yo lo voy a decir. Bueno, y tu viejo se bajó y dijo, no, esto... Y bueno, tiempo después, el banco desapareció. Y Abella renunció. Para los radicales que dudan de tomar algunas decisiones, estaba en un lugar privilegiado, era director del Banco Social, dijo, no muchachos, yo no voy a ponerlo el gancho a esto. Cuando dicen los radicales son tibios, mi papá, bueno, imagínate el contexto. El intendente de Río Cuarto se le plantó al caudillo de Córdoba en ese momento en Gelos, le hizo una interna. Una interna gobernador, con mestre gobernador y como vicegobernador. Impensado. Impensado, no. Siendo intendente. No es que desde el llano le hizo una interna, ¿no? Sí, en la idea que ahora que si no te metas en contra del gobernador, si es tu propio partido. Pero además tu viejo era calentón, no era que era... Muy calentón, sí. No era calentón. Sí. Yo era uno de los nenes de papá, que estaba en la plaza de Olmo. Recordemos que el Chicharra asumió en el año 83. En el 86, cuando ya Alfonsín empezaba a tener algún problema, recuerdo en el 85, plan primavera, austral. En el 86, Alfonsín ya empezaba a tener algunos problemas y empezaba a achicarse la economía con los enemigos de siempre, atacando a los gobiernos, ¿no? Y uno de los ajustes era a la educación universitaria. Entonces, en el día de los 200 años de la ciudad, 1986, la ciudad fue fundada en 1786, perdón, había un acto enorme, con distintas actividades, se inauguraban obras de gas, de todo, y venía Alfonsín. Y nos movilizamos los estudiantes universitarios, los nenes de papá. El día de los nenes de papá. Y claro, tenía que hablar Alfonsín, y había un clima en la plaza que estaba llena, la Plaza Olmo, de militantes del radicalismo, admiradores de Abella y admiradores de Alfonsín, y estábamos nosotros los universitarios quejándonos porque bajaban el presupuesto universitario. Y el Chicharra agarró el micrófono, hablaba el intendente, hablaba el gobernador y hablaba Alfonsín, que era el día que Alfonsín acuñó, vienen a protestar los que son nenes de papá, que también era re calentón Alfonsín. Y el Chicharra dijo esto. Están aquí los alfabetizando del Plan Nacional de Educación, que han tenido la cultura, aunque no fueron a la universidad, de escuchar en silencio. Gracias a los ustedes saben lo que es cultura. La cultura son pautas de actuación que hacen al respeto. Ese respeto que se merece el pueblo de Río Cuarto para festejar su bicentenario. Nada más. Ese discurso de Chicharra dividió la protesta de los universitarios, porque entre los universitarios estaban los chicos de Franja Morada. Claro. Estábamos nosotros, que éramos de otras agrupaciones, pero estaban los chicos de Franja Morada. Y los de Franja Morada, cuando lo escucharon al Chicharra, dijeron, no, nosotros no podemos seguir. Y nos empezaron los propios que habían marchado con nosotros. Lo charlé con tu papá después en un reportaje que hicimos por eso. Y se reía de esa situación. Cuando tenía que sacar el calentón, lo sacaba, ¿no? Sí, era muy calentón. Después
Después pedía disculpas, te da un abrazo. te da un abrazo, sí. A ustedes como hijo también se lo hacía. Sí. Y yo me ofendía mal. ¿Te ofendías? Sí, te enojabas. Sí, siempre se le pasaba bien nomás. Vos estás en la política. Sí. ¿Y tuviste en algún momento esa repulsión porque la política no te lo robó, pero te lo hizo compartir a tu viejo? Porque sí, el político tiene una relación con la sociedad que hace que viene con la familia, eso que decía tu hermana, se para a atender las necesidades. El buen político está a las 24 horas en actitud política. Sí, la verdad que lo veía muy poco yo cuando era chico, casi nada. Llegaba a almorzar a las 3 de la tarde, por decirte, y después lo veía en la noche, más a la noche ni lo veía, porque llegaba tarde. Ni hablar cuando viajaba. Sí, una ausencia importante, digamos, tiene el político. Sí, ¿y eso se lo reprochaste en algún momento? No, ¿o te hizo? Jamás. ¿Sabías no, porque yo coincido con él. Si vos... Por eso yo no... Estoy más en el llano, no me decido por eso, justamente. Porque para participar en política tenés que renunciar a muchas cosas. Y el tiempo con la familia, sobre todo. Para ser político como él tenés que estar al 100%. Bueno, camina por la vida y es como si caminara el Chicharra, porque es igual. Tu hermano Lisandro es igual a tu papá. Recordar a mi padre como una persona que tendía puentes hacia los más humildes, siempre preocupado por la necesidad de la gente, y bueno, y hoy vemos en los distintos medios de comunicación y cómo ha cambiado todo y qué lejos está la política y el político de la real necesidad de la gente. Eso, la verdad que si hoy él estuviera, no haría otra cosa que agarrarse la cabeza y morderse fuerte el dedo, que como bien lo caracterizaba cuando estaba enojado. Más allá de eso, lo que puedo decirte es que recuerdo que yo era chico y en el año 1983, cuando recibieron la municipalidad, una municipalidad en ruinas desde lo económico, no había plata para pagar sueldos, se hizo todo con mucho esfuerzo, y a pesar de eso se hicieron muchísimas obras para Río Cuarto. Pero lo que puedo destacarte y lo que hoy siempre tengo presente es que uno puede caminar por las calles de Río Cuarto con la frente en alto, y siempre hay alguien que se acerque y me da palabras siempre de buenos recuerdos para mi padre, y eso es lo que mejor lleva uno guardado y lo que más recuerda, la honestidad y la tranquilidad de que uno pueda caminar por las calles de Río Cuarto más que tranquilo. Bueno, eso por supuesto que es un intangible que no tiene precio, ¿no? Que vos estés por la calle caminando. Entonces estoy seguro que si te decidieras meterte en la política te iría bien por el legado de tu viejo, aunque a veces los hijos o los nietos no tienen ni que pagar las culpas de lo malo ni son hacedores de lo bueno, porque cada uno es una personalidad diferente, pero debe ser muy gratificante esto que decía Lisandro, que tengan en la cuenta de la relación afectiva tanto depositado por lo que fue tu papá. Sí, la verdad que sí, es muy gratificante y sí, el cariño de la gente día a día te lo demuestran constantemente. Y hay perspectivas históricas que perdemos de vista, que están ligadas con... Tu viejo se enfrentó al poder, no es que era acomodaticio del poder. Tuvo, entre los conflictos más graves que tuvo un lockout empresarial del transporte. La entonces cooperativa le paró los colectivos porque tu hijo estaba en conflicto con la empresa de transporte. Y le pararon el transporte. Y era buena parte de las cosas después que se planteaban en ese momento, terminaron ocurriendo décadas después, ¿no? Privilegios, beneficios, situaciones que tu hijo no las aceptaba. No.
Sí, no solo del transporte, sino recuerdo, creo que también los recolectores de basura. Basura también hubo otro conflicto que lo enfrentó, porque en ese momento no había concesión, eran empleados municipales. Y sí, se enfrentaba. Cuando veía que algo estaba mal, lo enfrentaba. Aún así tuvo que pagar muchos costos, ¿no? Sí. Y hoy en día eso no se ve mucho, la verdad. Nadie paga costos, nadie quiere pagar costos en la política para cambiar el destino de las cosas, ¿no? Bueno, sí, el reconocimiento de los opositores. El padre del actual intendente compitió con Abella. Abella le ganó la elección al Chachi Llamosas. Me resulta muy grato poder participar en el programa donde le hacen tan merecido homenaje al Chicharra, a mi querido amigo Chicharra Abella, que fue uno de los paladines del retorno a la democracia. ¿Qué les puedo decir? Tuvimos confrontando por la Intendencia de Río Cuarto, allá por los albores de la democracia en 1983, y desde allí y antes aún en la Juventud Radical él y yo en la Juventud Peronista, forjamos una gran amistad. ¿Qué les puedo contar como anécdota? Hay tantas. Solo recuerdo que antes de las elecciones hubo un acto en el viejo Cine Avenida, donde él participaba como presidente de la Juventud Radical y yo como presidente de la Juventud Peronista. Y ambos, en nuestros discursos, hablamos de la necesidad de levantar la cláusula proscriptiva que le impedía al general Perón ser candidato a presidente. Imagínate o imagínense la reacción y el estupor de, sobre todo, la vieja dirigencia de los partidos y sobre todo la vieja dirigencia del Partido Radical cuando Chicharra planteó esa necesidad, ese requerimiento, de la misma manera que lo hacía yo. No sabían cómo salir del estupor que les causaba esa afirmación. Pero en definitiva, fue un grande con el que me tocó confrontar, hicimos una gran amistad y después durante mucho tiempo, cada uno desde su lugar y en el rol que le tocaba cumplir en la función pública, colaboramos y ayudamos para que Río Cuarto tuviera todos los avances y todas las obras necesarias. Una gran persona. Me tocó despedirlo en el sentido homenaje que se le hizo cuando se nos fue. Tempranamente se nos fue. Y la verdad que sentí un gran orgullo cuando la familia de él me pidió que yo usara de la palabra e hiciera un pequeño homenaje cuando lo estaban velando en la municipalidad. Grande, el Chicharra, siempre lo tengo en mi recuerdo, siempre lo quiero mucho. Y bueno, cumplí años en octubre. Paradójicamente, el mismo día del cumpleaños del general Perón y el mismo mes en que yo cumplía años. Éramos de la misma clase, de 1944. Un abrazo a la distancia y gracias por hacerme participar de este tan merecido homenaje. Gracias, Chachi, este sí que es un homenaje. Era muy peronista en sus prácticas, ¿no? Chicharra. Yo, hasta de la manera en que estaba alineado, estaba siempre con el saco cruzado, no era prolijo. Yo siempre, cuando empezaba a entrevistarlo, lo de advertido, lo primero que le miraba en la ceja, porque tenía un rebelión en la ceja. Hoy que mi hija a mí se me sale un poquito, pero papá, comate la ceja, eso, y con un pedazo de ceja para arriba, otro para abajo, eso, tu mamá lo debe haber hecho 1000 veces que se mejorara. No se dejaba tocar, se le querían cortar y no había forma. No se le dejaba tocar. Pero para vestirse era bastante pro, o sea, le gustaba vestirse bien. Le gustaba vestirse bien. Eso se ponía traje, sí. Se ponía traje, pero tenía como... Yo creo que el partido no acabó de reconocerlo suficientemente, ¿no? Sí, hoy en día se lo reconoce mucho, pero en su momento él luchó dentro del partido, no sé si fue tan reconocido como merecía. ¿Por qué crees? Porque... es una percepción mía. Yo creo que no fue ese líder al cual todos seguían. Yo creo que se lo combatió mucho. Tenía muchísimas internas, tenía más internas que enemigos externos. Sí, yo calculo que por la forma de ser. Que lo envidiaban. No sé si envidia. A lo mejor no le gustaba esa forma de ser que tenía él. Y yo eso sí lo tengo muy presente y no soy rencoroso, pero muy memorioso de quienes fueron sus enemigos internos. No me gusta la palabra enemigo, pero sí le pusieron piedra en el camino y todo el tiempo. Y eso es lo más doloroso. Bueno, de hecho,
se frustró la posibilidad, que él tenía muchas ganas de volver a ser intendente. Después que pasaron los 2 periodos, tenía muchas ganas. Y le hubiera dado el carretel para hacerlo, ¿no? Sí, porque era su gran pasión. Su gran pasión, sí. El ejecutivo era su gran pasión, no así tanto el legislativo. Y él amaba su ciudad y la quería transformar. Pero bueno. Algunas cintas de hoy de los radicales de lo que hizo Abella no te suenan auténticas, te suenan a discursos acomodaticios. No, porque lo quieren y lo aprecian. Sí. Pero a mí me hubiese gustado que se lo reconozca en su momento, cuando él estaba vivo, de otra forma. Así todo, él creo que hizo una carrera muy, muy exitosa. Bueno, Gonzalo Rosado, el presidente de la Unión Cívica Radical Centro, habla de Abella. El Chicharra siempre en la memoria política y también en mi caso en la memoria personal. Me es inevitable en estos momentos que son tan difíciles para la política, no pensar en él, y sigue siendo una persona referente, y me lo imagino en esta circunstancia poniendo calma, sacando dramatismo, pensando con perspectiva, siempre despojado de las cuestiones del poder y privilegiando los pensamientos, la filosofía, los valores por sobre esto. Y bueno, quería empezar así porque es una muestra de que su presencia es fuerte en lo personal, pero también en lo político, y creo que para la Unión Cívica Radical de Río Cuarto también es una manera de empezar poniendo en evidencia que siempre está presente para los momentos difíciles y para los buenos momentos también. Así que mi primer recuerdo en este sentido. El otro recuerdo, militaba yo en la Franja de Córdoba en el año 90, 89, y Chicharra tuvo un paso fugaz porque también que lo pinta de cuerpo entero. Estuvo en el Banco Social unos meses, después un poco desencantado cómo funcionaba el banco, él se fue. Pero en esos pocos meses tuve la oportunidad de compartir y tratarlo casi diariamente. Y recuerdo que me pasaba a buscar por mi casa, y juntos íbamos a barrios insospechados, en la periferia de Córdoba, y en lugares donde uno pensaba que había 3 casas, entrábamos a alguna casa media destartalada y encontraba 20, 30 personas. Era sorprendente porque en esos pocos meses ya había tenido la capacidad de generar esa empatía, ese vínculo fuerte con la gente. Y yo, que venía de un campo universitario tan diferente, sentí que me llevó de la mano a conocer la realidad, ¿no? A salir a lo mejor de un campo más teórico y pasar a un campo más concreto. Así que bueno, lo evoco con ese recuerdo. En realidad lo evoco hoy todos los días y lo evoco con este recuerdo del pasado. Hay algo, Miguelito, que pasaba con tu viejo, que conocía la ciudad hasta el último rincón, porque si bien había sido todos los cargos que contamos, también fue miembro del Colegio de Abogados, también fue vocal del CESIS. Estudiante. Estuvo en la Comisión Directiva de Estudiantes, pero no había lugar de la ciudad en donde él, o sea, no le podían contar la realidad de Río Cuarto, la conocía. Agarrar el colectivo, por ejemplo, y se iba hasta el fondo del Alberdi, se bajaba ahí y iba a visitar gente. Eso, yo lo he visto, no me lo han contado. Y caminaba ahí en el barrio obrero con la gente, iba a visitar a amigos, a familia, para ver qué necesitaban. Eso nunca vivió encapsulado en el despacho del Palacio de Mójica. No, eso es un legado que yo lo tengo muy claro
y que es hacer política en el territorio, no en una mesa de café. Ahora tu viejo renegaría de las redes sociales de una forma... Sí. La política de la selfie la estaría detestando de punta a punta. Eduardo Di Cola, que también compitió por la intendencia de Río Cuarto y que fue concejal cuando Abella era intendente, cierra este tramo político de la vida del Chicharra. Recordar al Chicharra, a Miguel, me traslada a un largo camino que hemos recorrido juntos desde distintas veredas. Él como intendente del 83 al 87, en mi caso como presidente del bloque justicialista en un carácter de oposición. Competimos en el 87 por la intendencia de Río Cuarto. Compartimos cada uno de su partido el Senado de la provincia y la Cámara de Diputados de la Nación. Y hago referencia a esto porque en todo ese camino recorrido siempre tuvo una actitud de comprensión, de grandeza, desde las diferencias respetando lo que cada uno pensaba, valores que en estos momentos uno debería reforzarlos, porque es a partir del compromiso con las ideas y de la tolerancia con el otro y con las otras ideas, es como realmente se construye una sociedad más democrática y tolerante. En consecuencia, yo a Chicharra lo reconozco en el marco de esos valores, tanto en lo personal como en el sostenimiento de sus ideas por las cuales él luchaba. Son muchos años que han pasado y creo que él ha generado un lindo recuerdo por parte de la sociedad y por parte de quienes desde distintos lugares compartimos espacios en el marco de la democracia y la república. Miguelito, ¿qué crees que pensaría tu viejo de este presente del radicalismo? Menos mal que no está por vivir esto. Estaré muy, muy triste. Estaré triste. Sí. Es una situación muy compleja. Él siempre fue muy reacio a la alianza con el PRO. En su momento se resistió mucho. Y creo que con razón. Porque el tiempo le terminó dando la razón. Sí, sin duda. El radicalismo siempre furgón de cola de una coalición que creo, a mi humilde entender, nunca lo tuvo en un rol principal, digamos. Sí, ahora mismo sigue sin definirse, ¿no? Si se queda, si se va. Yo escucho críticas al radicalismo y la verdad me da mucha bronca, pues siempre la culpa la tiene el radicalismo. Ahora nos tienen de tibios. En su momento nos tiraron de derecha porque estábamos con el PRO. La verdad que muy triste, porque es un partido con más de 100 años que merece otro trato. Bueno, voy a cerrar el capítulo político y yo creo que más que político tu viejo era el cultor de la amistad. Impresionante la cantidad de amigos por todos lados. Sí. La cantidad de amigos, era una vocación de él, de ser así, de abierto, fue de chico siempre así, la política lo hizo así, esa bonomía que tenía era... la forma de ser. Forma de ser. Sí. Bueno, ¿le gustaba mucho la tradición? Muchísimo. ¿Alguno de ustedes prendió con eso o no? De los caballos, no, el folclore. Cuando era chico mi hermano más grande, pero sí, después se le apagó y lo que es la genética, mi nene, el más chico, mi hijo más grande, sí. Bueno, tengo 2 hijos en realidad, que se llama Miguel Ángel, tiene 6 años, él no lo conoció, pero mi esposa cuando estaba embarazada, él estaba muy muy enfermo, y la verdad no lo conoció, pero la genética es impresionante porque
les fascinan los caballos y la tradición. ¿Ah, sí? Sí. Al más grande de tus hijos. Bueno, Sí, ahí está la herencia. Bueno, hablando de caballos y de amistades, vamos a escuchar a Daniel García, que Miguelito le envió un mensaje, es uno de los amigos, el locutor, el amante del turf, el difusor de actividades tradicionalistas, cuenta una anécdota con el Chicharra. Con Chicharra nos hicimos amigos allá por el primer encuentro nacional del gaucho, en los primeros años de los 80, y después fuimos hermanos en los últimos 20 años. Él amaba los caballos, no le importaba la raza, también amaba el folclore tradicional y más que nada la poesía gauchesca. Cuando íbamos por ahí en el Falcon Bordeaux, como no tenía estéreo, yo llevaba el grabadorcito a pilas que usaba en mi trabajo y varios cassettes, y ahí escuchábamos los que nos gustaba. Recuerdo que hacíamos dúos para imitar la transmisión de Jesús María, la jineteada. Yo copiaba a Techera Morales, el relator de Cadena 3, y le daba pie para que él improvisara como payador. Era bueno también en eso, igual que cuando imitaba a los presentadores de boxeo. Su frase, y en este rincón, era prácticamente un saludo. Un día en pleno verano estábamos en el campo de la Madre y se le ocurrió llevar a otro de un amigo una yegua Picasa, pero quedaba varios kilómetros cruzando la ruta y para el lado del río. Había que cruzar la ruta 8. Ahí había mejor pasto y tenía permiso. Por eso la quería llevar. Salió manejando él en el Falcon y yo llevando la yegua con la ventanilla abierta y sosteniendo la rienda. Pero era un animal que no sabía cabrestear. Habremos hecho unos 200 metros y le dije, pará porque me va a quebrar el brazo. Cambiamos de lugar. Yo pasé al volante y él en el asiento del acompañante. Tenía que frenar yo a cada rato hasta que de alguna forma pudimos llegar a la ruta 8. En ese lugar paramos, ahí en el bar, yo estaba bañado en transpiración. Lo miro a él y como si nada, ni una gota. Se tomó una gaseosa pomelo y yo una cerveza y seguimos hasta largar la yegua donde él quería que estuviera por un tiempo. Al otro día se lo conté al Nelson Altamirano, que había sido su secretario de prensa en la municipalidad y en ese momento trabajaba conmigo en el Puntal. Y el Nelson me respondió, no, la bestia no suda porque es cruza de indio con iguana. Unos días antes de su fallecimiento nos dimos el último abrazo. Le dije, ponete bien, que tenemos que ir a escuchar los ruidos del campo. Lloramos los dos. Le agradecí siempre a Mónica haberme permitido acompañarlo hasta el final. Qué lindo eso. Tu hijo tenía una idea de que el político que no mira a los pobres no es político, ¿no? Sí. Que eso es... Hoy el político se construye en el calor de los que tienen poder. El poder económico, poder institucional. Y tu hijo buscaba el poder en los pobres. Sí, entendí la política como un servicio, ¿no? Sí, hay que administrar prioridades y fundamentalmente la gente que menos tiene, que no tiene acceso a la salud pública, que no tiene acceso a la salud, a la alimentación, a la educación, el Estado tiene que estar para corregirlo. Que no se malentiende con el tema de los planes y demás. No, pero nada que ver con eso, es cambiarle la vida de la gente. Transformar la vida de la gente, sí. De hecho, Marcelino Estefanía, tu papá como intendente lo ayudó mucho en el hogar. Sí. En un momento en donde, bueno, la pobreza era un problema, pero no como el de ahora, ¿no? Y tu hijo, ahí nadie lo olvida. Al Chicharra Abella. Bueno, mi experiencia fue cuando la primera vez que lo vi, que se llegó al comedor una tarde, venía en el Ford Falcon rojo con bombacha bataraza y traía de donativo una bolsa de naranja. Y cada tanto traía donaciones, pero más que todo él venía para sentarse a charlar y tomar mate, ¿no? Tuvimos mucha experiencia muy buena como amigo con él. Fue uno de los pioneros de la Navidad diferente, hacía de asadores acá en el comedor hogar. Y bueno, y también tengo un recuerdo muy lindo de él conversando él con el doctor de la Sota acá en el hogar, y que
sentía mucha admiración por ver la humildad que tenían ambos, ¿no? Para la charla, ¿no? Ahí no había ideología, no había nada, simplemente una charla de amigos era. La cantidad de anécdotas que nos ha permitido este espacio de homenaje a 40 años de la recuperación de la democracia a Miguel Chicharra Bella. El primer homenaje que hacemos en Las Cosas del Querer. ¿Crees que a tu viejo le quedaron cosas por hacer? Hizo todo lo que quería, quedó como... Intentó ser gobernador o vice y no le dio la oportunidad, bueno, la propia decisión de la gente. Pero ¿se quedó con ganas de hacer algo? No, yo creo que no, la verdad que no lo sé, con certeza. Pero él en política dio todo. Y no se guardó nada. Y no, siempre eligió el camino correcto, por ende el camino más dificultoso. Pero lo más importante es el cariño de la gente, sin duda. Antes de pasar a escuchar a quien fue su mano derecha durante tanto tiempo, y como estamos en el tramo final de este homenaje, creo que leí que es una palabra a tu mamá. Figura difícil del álbum de los periodistas. Nadie la consigue. Pero ¿qué ha sido tu mamá en la vida de tu papá? Clave. Es fundamental. Porque un político de raza como él y que se entregaba al 100%, tenía mucha ausencia del hogar y la verdad que mi mamá... ¿Pero tu vieja le bancaba todo o lo tenía de rienda cortita? No, le bancaba todo. Le bancaba todo. No solo eso, sino que además iba, lo acompañaba a todos lados. Sí, lo hemos visto en muchos lugares. Siempre que en rol no de protagonista. No, de acompañante. De acompañante, sí. Por eso mi mamá... Por eso la nota del año pasado, cuando me hiciste la nota, yo te dije... La nota es con tu mamá. El puente de Abella tiene que tener el nombre de mi mamá también. Exactamente. ¿Y tu vieja hoy? ¿Cómo lo recuerda o cómo está? No, está bien. La verdad que ella dedica su vida a los nietos. A los nietos. Claro. Pero obviamente lo extraña, pero lo recuerda muy bien. Bueno, con los malvineros tenía una relación entrañable. Sí. De hecho, la mano derecha, durante mucho tiempo, el secretario privado, por llamarlo de alguna manera, del Chicharra, es un veterano de guerra de Malvinas. El pelado, Rubén Torero. Hola Miguelito, ¿cómo andas, campeón? ¿Qué te puedo decir que vos ya no sepas? Vos sabés el cariño y el afecto que tengo por toda tu familia, tu mamá, tus hermanos, por todos. Yo tuve el privilegio, el honor de acompañar a tu viejo, al Chicharra, muchos años. Recorrer cada rincón de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Un hombre íntegro, de valores inquebrantables. Siempre pensando en el prójimo estaba el negro. Con Chicharra era difícil caminar por la calle. Terminabas tomando mate o comiendo algo en alguna casa. Una persona incansable, con una fortaleza increíble. En el tema de la agenda era casi imposible manejarla. Había momentos que eran las 9 o las 10 de la noche y estabas atendiendo gente, ¿no? Y si alguien tenía una audiencia y por casualidad no iba, tenías que encontrarlo, tenías que buscarlo y él lo llamaba. En muchas casas estaba la foto de Chicharra en la mesa de luz o en el modular. Nosotros le decíamos que parecía una estampita. En fin, un dirigente de otros tiempos y por sobre todas las cosas, una gran persona, un gran ser humano también. Un fuerte abrazo, Miguelín, y vos sabés que los quiero muchísimo, hermano. Un abrazo. Qué figura tremenda esa, ¿no? De la fotografía de tu papá en el modular o en la mesita de luz de una casa, ¿no? Sí, cuando era chico yo recuerdo, sí, impresionante. Nos llevaron con el colegio, me acuerdo, al parque de Banda Norte. ¿Parque Sarmiento? Parque Sarmiento. Y
No sé por qué me metí en la casilla porque estaban los cuidadores de plaza, no sé, porque una figura. Sí, sí que. Y no sé por qué me asomé y el tipo tenía un afiche de mi viejo pegado ahí. Así me pasa cuando voy a visitar a la gente de los barrios en campaña, que tienen afiches, tienen estampitas, como le dice el pelado. El pelado, bueno, qué lindo. Bueno, hace 10 años... Déjame decir una cosa. Sí. Pelado Torello, para que se den una idea de lo que significó para mi familia y para mi viejo. Cuando mi viejo fallece, como te conté recién, anteriormente, atravesó una larga enfermedad muy, muy cruel. Él fallece, yo estaba al lado de él en el momento que se muere. No lloré nada, en ningún momento. Cuando estamos en el velorio, yo me doy un abrazo con el pelado Torello y ahí me quiebro. Lo que significa en tu vida el pelado. Bueno, mientras te damos respiro, vamos a escuchar lo que opinaba cuando se cumplieron 30 años de democracia. Hace 10 años atrás, desconecten que esto tiene 10 años de madurado como reflexión. Escuchen lo que decía en los 30 años de democracia, cuando los colegas de Somos Noticias, creo que le hacían la entrevista, le preguntaban respecto de los 30 años, lo que decía Abella hace una década atrás. Una elección en la que todos pusimos el mejor empeño para que fuera una elección civilizada, para que fuera una elección sin agravios. Y así se realizó, con una gran fraternidad, con una gran hermandad y con un gran respeto para todos, porque todos éramos y somos conscientes de que la única forma que hay para consolidar el bien común y consolidar la democracia es poner por encima de todas las cosas el interés de la sociedad, de la gente, de la comunidad, que es más importante que nuestros partidos, como digo siempre, y que nuestras ideologías. Lo decía reflexionando sobre la elección de 1983. 40 años después, ese discurso, pero cae perfecto, como traje a medida del presente de la Argentina, ¿no? La necesidad de encontrar factores comunes, unidad, no enfrentamiento, no adversidad, no enemigos. Bueno, tu viejo la tenía recontra clara, Miguelito. Sí, uno debe defender su ideología política, sus ideales a capa y a espada, porque él lo hacía como nadie, pero siempre respetando a los que piensan distinto, que hoy en día parece que no se ve mucho eso. Y como siempre decía él, poner por sobre todas las cosas a la bandera argentina en primer lugar, antes que al partido y las mezquindades personales. Le faltan homenajes a Miguel Ángel Abella, no compensa nada. Le falta homenajes de su propio partido. El lunes sé que hay actividades del radicalismo en muchos lugares. No sé si hay algo previsto aquí en la ciudad de Río Cuarto, por lo menos no he seguido información, pero creo que le faltan homenajes. Tiene un puente a su nombre, pero le faltan homenajes todavía a Chicharra, porque Chicharra fue de una impronta inolvidable. Te agradezco mucho, Miguelito, porque sé que has hecho el esfuerzo para venir. Muchas gracias a vos para venir, y necesitábamos salirnos de la regla, que el Chicharra se merece un largo y eterno reportaje, que no se lo pudimos hacer, y tratamos de compensar nuestra deuda con esta excepción de la regla de las cosas del querer, no tener al protagonista, pero lo hemos tenido al hijo y a sus amigos. Gracias por venir y por ayudarnos a recordar a tu viejo, y también por la emoción. De nada, gracias a vos. Miguel Ángel, Miguelito, el hijo más chico del Chicharra, Así son las cosas, en las cosas del querer, recordando al intendente de la recuperación de la democracia. Las cosas del querer.